Señor, gracias por este tiempo, gracias por desearnos, Padre Santo, por querer siempre estar con nosotros, Señor. Es el deseo de tu corazón de estar con nosotros, Señor. Y gracias por compartir ese deseo y ponerlo en nuestro corazón también, porque nosotros también deseamos, Señor, estar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Después de haber exaltado el nombre de Cristo y de ser ministrados por su presencia, vamos a invitar a nuestra maestra misionera Nidia García. Sea bienvenida. Muchas gracias, hermano Alex, y buenas noches a todos. Qué gusto saludarles y vernos nuevamente por aquí. Se pasa rápido la semana. Vamos a refrescar nuestra memoria y quisiera que tuviéramos un poco de actividad en el chat. Les voy a hacer una pregunta. Hagan memoria, esta es la cuarta semana. Ya hemos tenido 3 clases y la pregunta es: anota algo en el chat que has aprendido en estas lecciones que hemos tenido. Yo voy a ir viendo lo que ustedes vayan escribiendo. Hay 55 participantes ahorita conectados, entonces quiere decir que debe de haber 55 aportes en el chat. Vamos a ir leyendo. A ver, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? A ver, vamos a ir leyendo. Si Dios nos pide dar una ofrenda es porque nos ha dado algo exactamente. Dios no nos puede pedir algo si no lo tenemos, sería injusto. Y en Éxodo 25, Dios es quien invita a traer una ofrenda. A ver, vamos a ver, 55 respuestas ya están escribiendo algo que has aprendido. Vamos, vamos, no tiene que ser una postura teológica todavía. Algo rápido. ¿Qué he aprendido? Mi corazón debe ser generoso ampliamente. Muy bien. Dar es una práctica de bendición y gozo nos transforma. Busquemos dar una cita si es que la saben. Vamos, ¿quién más puede aportar? Algo que he aprendido. A ser honesto. Muy bien. El impacto de la enseñanza de la ofrenda es el hecho de dar por ser agradecidos. He aprendido sobre el enfoque que Dios da a la economía en la Biblia. Por la guía. Muy bien. Aprender a dar de corazón. Dar es todo. ¿Qué más? Aspectos sobre la mayordomía que hemos aprendido. Todo es de Dios y al dar los diezmos y ofrendas es un acto de gratitud. He aprendido lo importante que es la administración dentro de la iglesia. Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido? Ser buenos administradores, sobre todo de los recursos de la iglesia, la mayordomía. Muy bien. He aprendido que Dios es el dueño y yo solo soy un administrador. Excelente. Han aprendido muchas cosas y entre todos enriquecemos, somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos, entre todos aprendemos de la palabra y comunicamos estos aprendizajes. La administración honesta es la clave para prosperar y ofrendar con generosidad. Administración transparente, porque todo es de Dios. Ujú. Y si tenemos las cantidades de la construcción del tabernáculo y la construcción del templo, es porque hubo cuidado de tener una administración. Y la pregunta es, ¿cómo estamos documentando nosotros con transparencia lo que las congregaciones, los hermanos generosamente están dando? Que los ejemplos de Éxodo, de Crónicas, nos inspiren a tener una mayordomía. Aprendí a dar para la obra de Dios, gracias por sus enseñanzas.
Debemos tener un corazón íntegro para dar una ofrenda que sea grata ante los ojos de Dios. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a ver la última historia en el Antiguo Testamento en donde vemos una ofrenda. Solo hay tres ofrendas mencionadas, hay, digamos, colectivamente, y hoy vamos a estar viendo la última. Nuevamente aquí para refrescar nuestra memoria, les voy a hacer más preguntas. Escríbanlas también en el chat. Cuando iniciamos en la introducción, dijimos, vamos a entrar a estas historias y nos vamos a hacer tres preguntas. ¿Cuáles son esas tres preguntas? Yo les voy a dar una. Por ahí refresquen su memoria. Cuando entramos a la historia de hoy, yo voy a entrar a la historia y me voy a preguntar, ¿cómo es el ambiente espiritual en donde se da una ofrenda? ¿Cómo es el ambiente espiritual? ¿Ok? Hay dos preguntas más y están en su introducción. ¿Quién las recuerda? A ver, escríbanla acá en el chat. Hay dos preguntas más. Están en su introducción. A ver, refresquen la memoria. ¿Cómo es el ambiente espiritual? ¿Qué otra pregunta nos vamos a hacer al entrar a estas historias? ¿Alguien recuerda? ¿Lo puede anotar? Exactamente, gracias, hermana Anatolia. ¿Cómo es el ambiente espiritual? Es un ambiente de santidad. Y la otra es, ¿cómo se lleva a cabo la administración de esta ofrenda? Y entonces es como que enfocamos nuestros lentes y vamos a ver, hubo una ofrenda, ¿cómo se hizo la administración? Y hay otra pregunta. Es en cuanto al carácter de los personajes, de los protagonistas. ¿Cómo es el carácter de ellos? ¿Cómo están obedeciendo a Dios? ¿Cómo están guardando la santidad? ¿Cómo están delegando responsabilidades? Y vamos a ver que son personajes activos, diligentes, que temen a Dios y la razón por la que estamos enfocando estas tres preguntas es para que ello también nos ayude y nos informe a hacer lo mismo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos. Entonces, ¿qué nos pueden enseñar estos protagonistas bíblicos? Y sobre todo para que traigamos esto a nuestras vidas, a la iglesia, a nuestros ministerios y que la palabra de Dios nos corrija. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre la administración, sobre dar, y esas tres historias lo que estamos haciendo es extrayendo los principios bíblicos para después aplicarlo a nuestras vidas, ministerios, familia, etc. Y hay cuatro verdades también centrales que hemos ofrecido en el estudio. Por favor, escriban entre todos. A ver, vamos a aportar. Son cuatro verdades, puede haber más, pero estamos comenzando con cuatro. Yo les voy a dar la primera para refrescar su memoria. Dios es el dueño, no, Dios desea habitar con nosotros. Y es por eso que hay una ofrenda, porque Dios ha manifestado su deseo de habitar entre nosotros y dice, yo quiero habitar con ustedes, háganme un santuario, un tabernáculo, y por eso se trae la ofrenda. Y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento hay una verdad que corre por toda la Biblia y es Dios desea habitar con nosotros. La próxima semana vamos a entrar al Nuevo Testamento y vamos a ver que esa verdad sigue siendo una verdad central en el Nuevo Testamento, porque Dios no cambia. Y así como Dios quiso estar con Israel en Éxodo, en el Sinaí, Dios en el 2023 sigue estando deseoso de estar con nosotros y con quien no le conoce. Dios sigue interesado. Y es por eso que traemos una ofrenda para que Dios pueda darse, para que Dios pueda ser conocido
Y Dios invita a la nación a traer una ofrenda y nos sigue invitando a nosotros a traer una ofrenda para que su reino se siga extendiendo y para que el conocimiento de Dios se siga extendiendo. Entonces quiero que unan esas dos cosas, es el deseo de Dios y ello implica una ofrenda de parte de quienes estamos agradecidos por ya conocer a Dios y decir, aquí está mi ofrenda para que el Evangelio y el reino de Dios siga extendiendo. Pero ¿qué sucede si no damos una ofrenda? Dios sigue interesado, pero Dios está esperando que la iglesia ofrende, pero que caiga en recipientes que saben manejar, que tienen una administración, y veremos cómo Dios lo poco lo bendice, lo multiplica. Eh, Vamos a ver que la ofrenda de hoy no es tan grande como la que tuvo David, eh, pero vemos que también es una cantidad que se administra bien. Entonces, no importa si es mucho, si es poco, en las tres historias hay una administración. Muy bien, Dios es el dueño y sustentador de todo, esa es otra verdad, muy bien. Y Dios nos ha dado los recursos y nos invita a dar voluntariamente. Muy bien, aquí Sheila puso las cuatro verdades centrales de este estudio y lo vemos a través de todas las historias. Muy bien, entonces vamos a recordar que tenemos un trabajo, una postura que ustedes ya deben de ir anotando. Ya hemos visto introducción, la primera parte, la segunda y hoy la tercera. Antes de seguir adelante, quisiera ver si alguien tiene alguna duda en cuanto a su postura y desde ahorita vayan diciendo, yo quiero presentar mi postura. ¿Quiénes pueden levantar su manita aquí en las reacciones del Zoom? No estamos tomando nombres nada más, pero quisiera que ya ustedes vayan diciendo, a mí me gustaría presentar mi postura, aunque va a implicar que lo que implique, ¿verdad? Tal vez trabajar una hora extra o estudiar un poco más. Ah, muy bien. Génesis ya levantó su manita. Muchas gracias. ¿Quién más? Carla. Tres. Wow, Garman ya levantó su manita. Ya tenemos tres. ¿Quién más? Esa va a ser la última clase. Vamos a escuchar posturas. ¿Quién más? Carolina Burgos, muchas gracias. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Carla, muchas gracias. Ya tenemos como seis. ¿Quién más? Creo que van varias mujeres. Vamos ahí a ver competencia. Pastores. Inés, muy bien. Muy bien. Pues me anima mucho y hoy les voy a dar más material para que vayan fortaleciendo su postura. Compartí también un ejercicio, una especie de guía que ustedes pueden seguir para que eso les ayude a estructurar sus pensamientos y ustedes pueden, vamos a dar un tiempo limitado, pero desde ahorita ya vayan escribiendo su postura, no tiene que ser muy, muy extensa, 2 páginas tal vez, pero en su presentación vamos a tratar de ser breves para poder escuchar muchas posturas. Muy bien. Entonces, les voy a ofrecer otro ejemplo de una postura de un diácono que también tomó el seminario y para que vean, ¿sí pueden ver la pantalla? Ok, muy bien. Es un diácono, él tomó este seminario y él se enfocó más en el aspecto de la mayordomía. Me gustaría si alguien lo puede ir leyendo, por favor.
Mayordomía cristiana, mi postura teológica, diácono Pablo Gil Martínez. Mayordomía cristiana, un perfil teológico. Ante la situación actual que se vive en nuestros tiempos y el cambio tan frecuente de valores humanos de la sociedad en los pasados años y en aumento cada día, incluso en este 2022 y los años que están por venir, es muy importante y necesario centrarnos en temas, enseñanzas muy particulares y específicas, tales como la mayordomía cristiana. Es por ello, por lo que se presenta esta postura teológica desde mi muy particular punto de apreciación. Iniciemos con algunas definiciones del concepto mayordomía y son las siguientes. Mayordomo, mayor o domus de casa. 1. Criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. 2. Oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías para que atienda a los gastos y al cuidado y gobierno de las funciones. Una verdad que Dios deja claro a la nación de Israel por medio de Moisés es que Dios, Yahvé, es dueño de todo. Mía es toda la tierra, dice Dios en Éxodo 19:5. En Ageo, capítulo 2, del 8 al 10, afirma que la plata y el oro le pertenecen. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En Salmos 50:10, Dios incluye a las bestias y animales como su propiedad, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dios siempre espera que nuestra voluntad y relación sea una que responde al amor de Dios. Por ser nuestro dueño, Dios ejerce su señorío sobre nosotros. Él es Señor y nosotros sus siervos. Esto significa que debemos obedecerle. Si obedecemos a las autoridades terrenales, ¿cuánto más deberíamos obedecer a quien es Señor de señores? Las características del mayordomo es que debe ser líder con celo por guardar los mandamientos de Dios y que rinde cuentas de todo. Éxodo 38:21. Líder consagrado y temeroso de Dios, quien ama a Dios y ama al pueblo de Dios. Líder que se ocupa de los intereses del dueño antes que preocuparse de sus propios negocios. Líder lleno del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia. Éxodo 35:30. Líder que pueda identificar personas con las aptitudes que en el trabajo requiera y organizar el trabajo. Primera de Crónicas 23, del 24 y 25. Dios envió a su Hijo Jesús para que atendiera sus negocios y el Señor quería dedicarse a esa tarea sin demoras. Ejemplo, Jesús en el templo, Lucas 2:49. La mayordomía es el oficio de administrar. El mayordomo es la persona responsable de la gestión de una propiedad. Es decir, el mayordomo es un administrador de todo lo que el dueño le ha concedido, incluyendo, por supuesto, todos los bienes materiales, pero también aquellos que son bienes espirituales, como los siguientes aspectos: el dinero, las propiedades, los recursos, el tiempo, la familia, la salud, los hermanos en la fe, las necesidades del prójimo, el estudio de la palabra de Dios, la preparación de artes, oficios y carreras de la vida. Esto determina completamente para mí que, como creyente en Dios y su Hijo, el gran objetivo de la mayordomía cristiana es que yo pueda dar gloria a Dios y contribuir al avance de su obra en la tierra y animar y llevar a mi familia y a mi prójimo a buscar también cumplir, ellos este objetivo en sus vidas. La mayordomía. Muchas gracias. Es un ejemplo de una postura enfocada en la mayordomía. Así es que les estoy dando algunos ejemplos para que ustedes puedan inspirarse y ver cómo otros han desarrollado su postura.
Voy a compartir pantalla. La semana pasada estuvimos viendo la construcción del templo, una visión que David tuvo, pero Dios no le permitió a David construirla. De hecho, Dios no estaba pidiendo un templo lujoso, pero le concedió hacerlo. Y David ahorró aproximadamente 20 años y cuando llegó el tiempo de transferir y dar esos ahorros, se los dio a su hijo cuando es nombrado rey, el rey Salomón. Pero también David invitó a otros a traer una ofrenda y fue una ofrenda bastante generosa. David, aunque tuvo millones, él no se creyó el que solamente él podía contribuir y, e invitó a otros. Y esto nos habla también de que nunca nadie nos debe hacer pensar que no tenemos algo para dar. Ni el más rico, ¿verdad? David pensó que lo que él tenía era suficiente o era único, sino que él también invitó a otros. Y me gusta mucho pensar en eso, porque a veces los que tienen más nos hacen pensar que no tenemos y por lo tanto, como Iglesia de América Latina, nos hemos acostumbrado a que otros den cuando en realidad nosotros también podemos contribuir algo. Y es importante que como Iglesia de América Latina ejercitemos más esta reflexión de poder dar y dar alegremente, como lo hicieron todos los que hemos estado estudiando en estas lecciones. Ahora, vamos a combinar un poco de historia porque vamos a avanzar en la línea de tiempo aproximadamente 400, 500 años. ¿Y qué sucede después? Acá tenemos a David y tenemos a Salomón, ¿verdad? Salomón reina por 40 años, pero luego de que Salomón fallece, su hijo Roboam toma el trono, pero en realidad se divide el reino, ya no es un reino unido, sino que se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Es una historia bastante compleja de guerras, de luchas, donde hay otros imperios también como los asirios, y todo esto está en Crónicas, en Reyes, pero aquí está una lista de todos los reyes que fueron reyes durante este periodo de 480 años, más o menos. 500 años de historia aproximadamente. Después de la muerte de Salomón, eh, la nación de Israel se dividió en dos reinos, uno del norte y uno del sur. El reino de 10 tribus del norte duró 257 antes de que fuera destruido por los asirios. Y 133 años después, el reino del sur también fue destruido. Y esta vez fue destruido por el imperio de Babilonia. Okay. Cuando fue destruido por el imperio de Babilonia, eh, estamos haciendo un recuento histórico, es en el año 587 aproximadamente, llega Nabucodonosor y destruye Jerusalén y el templo. Aquí están las citas, no las vamos a leer, pero ustedes van a recibir esta presentación. Y también ofrezco crónicas de Nabucodonosor, en donde se menciona el sitio, cómo Nabucodonosor, los babilonios, sitiaron a Jerusalén y eventualmente la destruyeron. Había durante estos 500 años, desde David, Salomón, hasta que Nabucodonosor destruye Jerusalén, fue el resultado de gobiernos de reyes, en su mayoría reyes
desobedientes que no obedecían a Dios y nuevamente todo está narrado en Reyes, en Crónicas, pero tenemos que entender que esta destrucción de Jerusalén vino a consecuencia de la desobediencia de Israel, ¿verdad? Como la nación escogida. Y ahora vamos a ver, sí. ¿Alguien puede darle lectura a este pasaje, por favor? Hermano Alex. Hermana, después, Segundo de Reyes 24, 3 al 17. Después Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y tal como el Señor lo había anunciado, rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Luego se llevó cautivos a todos los habitantes de Jerusalén, a todos los jefes y los mejores soldados, y a todos los artesanos y herreros, hasta completar 10,000 prisioneros. No quedó nadie en el país, a excepción de la gente más pobre. Nabucodonosor se llevó también cautivos a Joaquín y a su madre, a sus esposas, a sus oficiales y a las personas más importantes del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. En total, de prisioneros de renombre que al rey de Babilonia se llevó fue de 7,000, y 1,000 artesanos y herreros, además de todos los hombres fuertes y aptos para la guerra. Luego el rey de Babilonia nombró rey a Matanías en lugar de su sobrino Joaquín, y le cambió su nombre y le puso Sedequías. Muchas gracias. Otro recuento, libro de la Biblia que habla de este éxodo, de este cautiverio, es el libro de Daniel, en donde Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia. Y entonces el libro de Daniel relata la estadía de Daniel en Babilonia. Como siempre, les ofrezco un contexto histórico. Es importante ubicarnos en ese periodo histórico para entender mejor lo que está sucediendo. Y esto lo tienen en sus estudios en la página 35. Hemos ido mencionando la importancia de las fechas, ¿verdad? En el libro de Éxodo, cuando iniciamos el primer día del primer mes, acá vemos que cuando van a regresar a Jerusalén, están regresando el primer día del primer mes, que es el aniversario de la Pascua. Entonces, no es casualidad que el autor de Esdras nos está recalcando eh, esta fecha, ¿verdad? Porque es una fecha muy importante y es una fecha también simbólica que nos va en el Nuevo Testamento eh, a recalcar la importancia de este día porque Cristo muere en la Pascua. Entonces, por eso la mención de las fechas. También nos ubica en el periodo Esdras 1:1, que es el primer año del reinado del rey de Ciro, que era un rey persa. Para esto los persas ya habían derrotado al imperio de Babilonia y surge otro imperio, que es el imperio persa. También tenemos que se colocan los cimientos en el segundo año, mes segundo, de acuerdo a Esdras 3:8. También cuando se termina la construcción en el sexto año del reinado de Darío, de acuerdo a Esdras 6:15. También vemos que se celebra la Pascua en Esdras 6:15. Y Ageo y Zacarías son profetas contemporáneos de este tiempo.
Y es importante porque en nuestra Biblia, si tenemos la Reina Valera, que es la más común, no tenemos a Ageo y a Zacarías junto al libro de Esdras y Nehemías. Los tenemos en otro lugar de la Biblia. Pero es importante que ubiquemos el mensaje de Ageo y el mensaje de Zacarías como contemporáneos de todos estos sucesos, porque vamos a poder entender mejor el mensaje que ellos están dando. Y más adelante vamos a ver una porción del libro de Ageo. A mí me gustan mucho las líneas de tiempo y esta historia tiene una cronología un poco más complicada porque el regreso de Babilonia a Jerusalén no sucede de una sola vez. Hay tres retornos de Babilonia a Jerusalén y no suceden de un mes para otro. Por ejemplo, en el primer retorno, eh, bajo la dirección de Zorobabel, y el segundo regreso, que bajo la dirección de Esdras, hay aproximadamente 80 años. Se discrepan los años, pero esto para mostrar que hubo un periodo bastante grande. Algunos estaban ya familias en Babilonia estaban muy bien ubicados. No fue para algunos fácil trasladarse. Sus hijos, digamos, ya iban a la escuela babilónica, hablaban el idioma. Es lo que sucede si nos vamos a Estados Unidos, que aprendemos el inglés, todo. Es muy difícil a veces regresar. Y lo mismo estaba sucediendo acá. Pero entendieron que la profecía decía que Israel debía de regresar a Jerusalén. Entre el segundo regreso y el tercero aproximadamente hay 26 años. Entonces, por eso esta cronología es un poco más complicada. Y también tenemos a los profetas contemporáneos, Zacarías, Malaquías y Ageo. Y el final del periodo del Antiguo Testamento va a terminar con esta historia. Vamos a ver otra línea de tiempo. Esta también está un poquito más detallada. Y estamos acá en esta sección del primer grupo, liderada por Zorobabel, que va a ser el gobernador de Jerusalén. Eh, Ageo y Zacarías están profetizando en este periodo. Y después el segundo grupo, liderado por Esdras, en aproximadamente 458 antes de Cristo. Las profecías de Malaquías se ubican en este periodo también durante el periodo de Nehemías. Y agregué a esta filmina, aunque dice 400 años de silencio hasta el nacimiento de Cristo, en realidad no hay tanto, no es un silencio. Tal vez puede ser el silencio porque no hubo profecía, pero es en este periodo donde se traduce la Septuaginta en Alejandría. Y es un dato muy interesante, ¿verdad? Porque no es que todos estaban cruzados de los brazos esperando que llegara el Mesías, no. Dios estaba ya preparando a un grupo de traductores y aquí es donde se forma la Septuaginta, que va a ser una, una traducción muy importante y es la traducción que inclusive que Jesús y otros usaban, ¿verdad? Entonces, tomemos eso en cuenta por si escuchamos este periodo de silencio. Es silencio porque no hay profecía, ¿verdad? Pero sí sucede este dato importante. Ah, como ya hemos comentado, vamos ahora a, bueno, antes de esto, vamos a nuestros estudios y vamos a nuevamente con el contexto histórico en la página 36. Si lo tienen, yo voy a ir detallando, explicando el por qué tengo este contexto histórico, porque
¿recuerdan este ciclo de generosidad que vimos en la introducción? Va a haber una ofrenda, pero en este periodo, antes de la ofrenda, hay una decadencia espiritual, una decadencia que sucede en 500 años, va a menos, 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 hasta que Dios eh, se cansa, digamos, y el pueblo de Israel es castigado. Eh, y surgen profetas durante este tiempo, durante estos 500 años antes de la reconstrucción, y hay profetas verdaderos y hay profetas falsos, porque ustedes recordarán a los reyes llegaban profetas y daban buena palabra o daban mala palabra. Había reyes malos que recibían una profecía y perseguían a los profetas por haber dado una profecía que no les gustaba. Y entonces quiero que entiendan ese ambiente en donde había profetas verdaderos y había profetas que daban esperanzas vanas. ¿Por qué? Porque tenemos que afinar nuestra vista, nuestro oído y preguntarnos en nuestro periodo, ¿cómo está este ambiente espiritual en el cual vivimos? Y sin duda, habremos ya de estar pensando y sabiendo que hay profetas, hay personas que hablan la verdad, pero también hay personas que no van a hablar la verdad y no van a hablar la verdad desde el púlpito. Y estos van a ser personas que han cambiado la doctrina y están dando esperanzas falsas, están dando una teología, una doctrina muy diluida, etcétera, etcétera. Y es por eso que nos urge regresar al texto bíblico y poder nosotros discernir entre quién es un verdadero profeta, una persona que habla la verdad y quién es la persona que me está engañando, que me está dando medias verdades, una teología diluida. Y lo mismo está pasando acá. Eh, tenemos a profetas falsos que hacen errar al pueblo. Estoy al final de la página, que hacen errar al pueblo, quienes no pronuncian lo que Dios quería comunicar. Es importante destacar porque las voces de los profetas falsos y verdaderos confundían a la nación. Y hay personas que hoy están confundiendo a la iglesia y por lo tanto eso requiere y exige que nosotros podamos discernir quién está diciendo la verdad y quién no. Jeremías en el capítulo 23 detalla las características de un profeta falso y también uno verdadero. Página 37. Jeremías 23, 9 al 40, 27, 14. Y tengo una lista del resumen de lo que Jeremías dice. Un profeta falso alimenta con esperanzas vanas. Hablan visión de su propio corazón. Dicen, paz tendrás. Corren sin ser enviados por Dios. Dicen, soñé, soñé. Y también hay engaño en su corazón. Y está bastante clara esta lista. Miqueas 3:11. Profetas falsos, dice Miqueas 3:11, es uno que proclama paz solo cuando tiene algo que comer. O sea, el profeta falso, si le va bien, si todo es color de rosa, te va a decir las cosas en paz, proclaman paz. Pero cuando no le va bien, pues ya ahí se perdió la paz. Al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Enseñan por precio. Anoten esto, Miqueas 3:11, enseñar por precio. Y aquí en el Nuevo Testamento vamos a tener ese equilibrio. Sí, los que estamos en el ministerio debemos de recibir apoyo de la iglesia, pero no lo podemos exigir, no lo podemos demandar. Pablo no lo demandó. Lamentaciones 2:14, los que debieron haber instruido al pueblo de Dios hicieron mal hablando, vanidad y locura, y no descubrieron el pecado para impedir el cautiverio.
sino que predicaron vanas profecías y extravíos. Esa es Lamentaciones. Lamentaciones está lamentando el hecho de que los profetas hicieron errar al pueblo y pudieron haber impedido el cautiverio. ¿Por qué? Porque predicaron vanas profecías y extravíos. Lamentaciones 2:14. Por lo tanto, Dios tiene una queja contra Israel en la página 37. Y la queja de Dios es importante tomarla en cuenta porque necesitamos saber qué es lo que le molesta a Dios, qué es lo que lo hace enojar. Y en Sofonías 3:4-5 y Zacarías 7-9, la queja es contra el liderazgo, hacia los líderes y profetas. Sus príncipes en la Biblia siempre es una persona en liderazgo. En medio de ellas son leones rugientes, sus jueces, personas que deben de ser quienes mantienen la justicia, son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¿Pueden imaginarse cómo es un lobo nocturno que no deja hueso para la mañana? Cuidado, ¿verdad? Peligroso, avaricioso. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. La queja de Dios es contra los líderes y los profetas. En Amós 8:3-6 estamos dando lectura a profetas y entendiendo por qué se molestó Dios y por qué los mandó a Babilonia como castigo. Por la injusticia y por la opresión a los pobres. Entonces Dios me dijo, Israel está lleno de maldad, ya no volveré a perdonar sus pecados. Está cerca el día en que convertiré los himnos del templo en tristes lamentos por los muertos. Ese día habrá tantos cadáveres que los arrojarán en cualquier parte. Yo, el Dios de Israel, les juro que así es. Escúchenme, ustedes humillan a los pobres y están acabando con ellos. En nuestro tiempo, bueno, la palabra de Dios siempre se preocupó por los que no tenían, por los que estaban oprimidos, y Él quería que Israel fuera una nación justa y velara por los pobres. En nuestros días, esa pobreza se ve mayoritariamente en las comunidades indígenas porque son oprimidas, no son tomadas en cuenta sus idiomas. En algunos casos ya desaparecieron por lo que sucedió en la época de la colonia, pero nos queda un legado y es el legado de la estructura social que tenemos en América Latina, en donde esta estructura social nos hace tanto daño, porque sin quererlo vemos que hay los que tienen menos, bueno, están en cierta categoría, en cierta estructura social, y Dios viene y dice, no, no es así. Ellos son los que yo estoy protegiendo, y ustedes como Israel deben de protegerlos a ellos, no abusar de ellos. Y también pobreza podría ser alguien que no tiene acceso a la palabra de Dios. Es pobre porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios está diciendo, ustedes que han recibido, ¿qué están haciendo para que ellos tengan esa riqueza espiritual? Entonces, recordemos la injusticia que es el oprimir a los pobres. Y aquí está, dice, para vender más caro el trigo. Hay una injusticia, las cuentas, hay soborno, hay mentira, etcétera. Dice, quieren hacer esclavos a los pobres a cambio de unas monedas. Entonces, todo esto fue injusto, fue opresión, y Dios dijo, ya basta. También nuevamente hacia los dirigentes y pastores en Malaquías 1:1-3. Escúchenme ustedes, jefes y gobernadores de Israel. Ustedes debieron haber hecho justicia, pero hacen todo lo contrario. Prefieren hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Maltratan mucho a mi pueblo,
Se lo están comiendo vivo. Malaquías 1:1 al 3. Y en Ageo 1:4 dice, ustedes viven en casas lujosas mientras mi pueblo está en ruinas, o las cosas de Dios están descuidadas. Así es que esa es la queja de Dios y es por eso que son llevados a Babilonia. Pero hay una profecía y la profecía decía que aunque iban a ser castigados, van a retornar a Jerusalén después de 70 años y es donde estamos ya entrando a la historia. Y por medio del decreto de Ciro en Esdras 1, Ciro es un rey persa nuevamente, eh, y la profecía se había dado por medio del profeta Jeremías en 25:11 y en 29, perdón, ahí faltan 2 puntos, 29:10. Vámonos rápidamente a Esdras 1 y a ver qué es lo que dice Ciro, el rey de Persia, 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, o sea, estaba comenzando su reinado para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Se comunicó y se escribió. Dice, así ha dicho el rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Era un señor bastante poderoso y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. 3. Ciro va a hacer una invitación. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y nuevamente, qué interesante, el rey, uno de los reyes más poderosos de ese momento, está reconociendo que es tiempo de regresar a Jerusalén a construir el templo. Pero nuevamente, Ciro sigue el ejemplo de David, aunque no nos dice textualmente la Biblia que Ciro estaba inspirado por David, pero este rey también poderoso invita a la generosidad del pueblo. Lo que les comentaba hace rato, estos dos señores, David y el rey Ciro, nos dan un ejemplo de que aunque fueron bastante ricos, poderosos, nunca creyeron que ellos lo iban a hacer solos. Invitaron a la generosidad. Está en el 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata. Está la invitación del rey Ciro. Y en el 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas y los sacerdotes y levitas para subir y edificar la casa en Jerusalén. 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces empezamos aquí ya a ver este ambiente en donde vamos, ya es tiempo, vamos, vamos. ¿Y quién quiere cooperar? ¿Quién quiere ayudar? Y cuando yo leo estas invitaciones, a mí me inspira mucho, porque yo puedo estar enfrente de una congregación, yo puedo estar enfrente de alguien y decir, miren lo que Dios está haciendo. Dios no es conocido en estos lugares. ¿Quién quisiera ayudar para que Dios sea conocido en este lugar, en aquello? Miren, vamos a hacer esta traducción, miren, vamos a hacer esta impresión, estos audios. ¿Quién quiere dar una ofrenda para que Dios sea conocido? Y que no nos atemoricemos de hacer una ofrenda, de una invitación, porque no es para nosotros, es para que Dios sea conocido. Y vemos que se contagia este espíritu de diligencia, de vamos, vamos, ¿quién quiere dar algo? Aquí está mi vaca, aquí está mi oro, aquí está lo que tenía cada quien.
dice, y de lo que ofrecieron voluntariamente. Entonces ya vamos viendo que hay un despertamiento en la historia para provocar la generosidad. El regreso de Babilonia a Jerusalén no era una distancia muy corta, se llevaba aproximadamente 4 meses. Cuando ofrezco este seminario, pregunto cuál es la distancia, ¿verdad?, aproximada entre el lugar donde ustedes estén, 1500 kilómetros. Imagínense que ustedes tienen que recorrer esa distancia caminando. Pues en esos tiempos se llevaba aproximadamente 4 meses y en el primer retorno, si no me equivoco, regresan aproximadamente unas 50,000 personas, ¿verdad? Entonces tengan en mente este retorno porque más adelante lo vamos a estar viendo también. Los pasajes bíblicos nuevamente que nos van a ayudar a entender mejor esta historia son el libro de Éxodo, de Esdras, de Nehemías, de Ageo, de Zacarías y de Malaquías, para que los ubiquemos en esta historia. Y lo que vamos a ver es nuevamente la invitación, las ofrendas voluntarias, las cantidades y también un argumento de Dios. El argumento que Dios tiene en Ageo 1. Si vamos a nuestros estudios, ahí podemos ver las cantidades. Está en la página 41. Y tenemos las cantidades nuevamente, así como en las otras historias, y tenemos la cita bíblica. El total de esta ofrenda, de las dos cantidades que tenemos en Esdras y en Nehemías, nos va a dar aproximadamente un total de 50 millones de dólares. Esta es la ofrenda más pequeña. La primera fueron aproximadamente 56, 59 millones. La segunda, muchos billones. Y esta es la ofrenda más pequeña, pero aún así es una ofrenda muy importante. Y entonces vamos a ver las citas bíblicas. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo. Esdras Ah, 2. yo. Ya, adelante, sierva. Ok, Esdra 2, 68, 69. Ay, no es ese, ¿verdad? Déjeme buscarlo, perdón. Ah, sí es ese. En el grupo llegó el templo del Señor en Jerusalén. Luego los jefes de familia ofrecieron donaciones para construir el templo de Dios en el mismo lugar en donde estaba el que habían destruido. Dieron todo lo que pudieron: 488 kilos de oro, 2,740 kilos de plata y 100 túnicas de las que usaban los sacerdotes. Amén. Muchas gracias. Esa es la cita que tenemos en Esdras 2, 68 al 69, pero también Nehemías nos va a dar otra cifra. Y vamos a ver la cita de Nehemías. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Dice Nehemías 7:70 al 72. Algunos jefes de familia donaron dinero para la construcción. Primero, el gobernador donó cerca de 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas para los sacerdotes. 71 dice dos jefes Perdón, de familia. sí, es los jefes, sí. Sí, los dos jefes de familia donaron cerca de 160 kilos de oro y cerca de 1,210 kilos de plata. El tercero es el resto de la gente donó cerca de 160 kilos de oro y 1,100 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Wow. Muchas gracias.
Mil disculpas, aquí los números que están entre paréntesis era para indicar las fuentes, quiénes dieron, ¿verdad? Entonces vimos que el gobernador donó 8 kilos de oro. También la otra fuente fueron los jefes de familia, o sea, los cabezas de las familias. Y el tres, el resto de la gente, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra que hubo una participación de todos, desde el gobernador hasta los jefes de familia y decir, bueno, todos dieron algo. Entonces, esto es importante porque realmente fue una ofrenda eh, colectiva, una ofrenda que representaba toda la población. Em, Ahora, cuando yo hice un análisis de lo que Esdras nos ha dicho y de lo que Nehemías nos está diciendo, yo pensé, pero ¿serán las mismas cantidades o qué está pasando? Entonces, aquí es donde tenemos que entender la cronología. Y vamos a ver este comentario que encontré para que no nos confundamos. Ok, ¿alguien lo puede leer, por favor? Sí. Esdras registra los montos en oro, plata y túnicas que se ofrendaron para la reconstrucción del templo, lo mismo que Nehemías, Nehemías 7, del 70 al 72. Sin embargo, las dos narraciones nos cuadran. Aparentemente, la lista de Esdras presenta valores redondeados, mientras que la lista de Nehemías los presenta en un detalle más preciso. También es posible que las dos listas registren totales de diferentes montos, tal vez en Babilonia y luego más tarde en Jerusalén. Muchas gracias. Sí, yo estuve en algún momento confundida pensando que eran las mismas cantidades, pero yo me inclino más a pensar que son esto que dice al final. Las dos listas registran eh, totales de diferentes momentos, ¿ok? Las dos listas, la de Esdras y la de Nehemías, son dos cantidades aparte porque sucedieron en diferentes momentos, pero para que no nos confundamos, ¿verdad? Y por eso también mostré la línea de tiempo para ver que Esdras y Nehemías no iban caminando con las mismas cantidades, sino que vivieron en momentos diferentes. Ok, vamos adelante entonces. Mm, el, el templo se reconstruyó en el 515 a.C. y se restableció el culto ahí, pero la emoción y el entusiasmo que generaron los profetas Ageo y Zacarías se había desvanecido. Los problemas sociales y religiosos que Malaquías plantea reflejan la misma situación que se describe en Esdras 9 y 10 y en Nehemías 5 y 13, lo que apunta a un periodo poco antes del regreso de Esdras a Judá, o al segundo periodo de Nehemías como gobernador de Judá. Los datos lingüísticos favorecen la fecha más temprana. Ahora, imagínense quienes hemos estado involucrados en misiones y llevamos la visión misionera y muchas veces la iglesia tiene otras prioridades y a veces nos desanimamos y decimos, ay, ¿qué está pasando? Más o menos sucedió lo mismo, ¿verdad? Porque la profecía decía que iban a regresar a Jerusalén, pero no todos estaban emocionados de regresar a Jerusalén. Y aquí es donde Ageo y Zacarías van a cumplir una función muy importante como profetas. Y vamos a estudiar el mensaje del profeta Ageo em, para entender este mensaje. Vamos a Ageo 1, y voy a regresar acá. Vamos a Ageo 1. Y aquí lo que queremos ver es
¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento que Dios va a utilizar para llamar la atención de Israel? Llamar la atención y decir, Israel, ¿dónde están tus prioridades? Y capítulo 1 se llama Exhortación a edificar el templo. El rey Ciro había dicho, es momento de regresar. ¿Quién quiere ayudar? Hubo una ofrenda, como lo podemos ver en Esdras, pero después el ánimo se decayó un poquito, y ahí las cosas como que se pusieron un poco tibias. Y después Dios levanta a Geo, un profeta, y dice, vamos, vamos, es tiempo de edificar. Vamos a pasar unos minutos aquí en este capítulo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel era gobernador en Jerusalén. ¿Recuerdan la línea de tiempo? Primero con Ciro, después con Esdras. Y ya había un gobernador, que es Zorobabel, y hay un profeta, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, perdón. Y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, versículo 2, 1, 2, tomemos en cuenta de que Dios está escuchando lo que estamos diciendo, Dios está viendo nuestros corazones. Y Dios ha dicho de Israel, este pueblo dice, no es tiempo de reconstruir. Entonces Dios está viendo. Y la pregunta que nos vamos a hacer, ¿y qué está viendo Dios en nuestra iglesia? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos diciendo? Dios sabe lo que estamos pensando. Dice, este pueblo dice, no es el tiempo de reconstruir. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, 4, pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre tus caminos. 6, siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas. El que trabaja jornal recibe el jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En la segunda vez, medita bien sobre tus caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Buscad mucho y hallas poco, encierras en casa y yo lo disipo. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía, a los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios está hablando y está presentando el argumento al pueblo escogido, a la nación. Dios les está diciendo, ustedes están diciendo que no es tiempo de reconstruir. Ah, pero sí es tiempo de construir sus casas bonitas. Una casa artesonada era una casa de lujo. Entonces regresaron de Babilonia a Jerusalén y tenían sus prioridades en el orden incorrecto. Su prioridad era hacer una casa artesonada, una casa bonita, mientras las cosas de Dios estaban en segundo plano. No, no es tiempo de reconstruir, pero sí es tiempo de hacer nuestras casas bonitas. Básicamente eso es lo que está diciendo Dios en su argumento con sus hijos. Es como el padre quien llama la atención y dice, entonces no tienes dinero. Dices que no tienes dinero. Y 2 veces Dios va a decir, medita bien sobre tus caminos. Medita. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están tus prioridades? Pero Dios también va a decir, por eso no te rinde lo que haces. Trabajas y no te rinde. Siembras. Todo lo que está diciendo acá refleja
la economía de Israel en ese momento. Si fuera, si Dios nos estuviera hablando a nosotros, nos diría, bueno, te vas todo el día y trabajas y no te rinde, eh, mm, no rinde tu economía y cuántas veces nosotros hemos dicho, ay, es que no me alcanza, no me alcanza, mira, hasta tengo 2 trabajos, eh, etcétera, etcétera. Y Dios va a decir, bueno, no te alcanza porque tienes las prioridades incorrectamente colocadas. Y Dios está diciendo, medita sobre lo que estás haciendo. Y me gusta mucho este capítulo porque es un argumento claro. Es un argumento claro de Dios contra el pueblo escogido, porque el pueblo escogido había puesto nuevamente sus prioridades en sus propias cosas, en sus propias casas, mientras las cosas de Dios estaban descuidadas. Y la reflexión y aplicación que debemos hacernos hoy es, ¿te rinde lo que haces o no te rinde? Si no te rinde, analiza cómo tienes tus prioridades. En este contexto, el templo era el centro y el reflejo del descuido era que el templo estaba descuidado. En el Nuevo Testamento, las cosas de Dios, bueno, más bien debemos de preguntarnos, ¿y cuáles son las cosas que a Dios le interesan? ¿Cuáles son las cosas que le preocupan a Dios? Y nos vamos a preguntar, ¿y es lo que me preocupa a mí también? Y si mi respuesta es no, no, a mí no me preocupa lo que a Dios le preocupa. Dios nos va a llamar la atención y va a decir, por eso no te rinde el trabajo, no te rinde tu sueldo, porque tienes en orden incorrecto tus prioridades. Así es que Ageo 1 es un capítulo muy, muy importante para llamarle la atención. Y ahora vamos a ver qué sucede en la historia. Recordemos que Ageo está frente a Zorobabel, está en Jerusalén y está con él el sumo sacerdote y lo están escuchando, y lo están escuchando. Dice en el capítulo 12, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo. Ah, ok, entonces hay una audiencia. La voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con ustedes. 13. El amor y misericordia y paciencia de Dios. Te voy a llamar la atención, Israel, pero yo estoy contigo. Y después y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Qué bonito el autor de Ageo nos está diciendo, el gobernador, el sumo sacerdote y todos, Dios despertó el espíritu de ellos. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y vinieron y trabajaron. Y Dios nos sigue llamando a la reflexión y está queriendo despertar nuestro espíritu para que nos meditemos lo que estamos haciendo, en qué se nos está yendo el dinero, en nuestras propias cosas, como lo tenían en esta época en sus casas artesonadas. Es un ejemplo de cómo ellos estaban pensando solamente en las cosas que ellos querían, en sus casas, y estaban usando sus recursos. Por eso la economía de ellos no les rendía. Pero Dios dice, yo estoy con ustedes, vayan, levanten, corten madera, reedificad la casa, en el versículo 8. En el versículo 8, 1:8, hay varios verbos, suban, traigan, edifiquen, reedifiquen. Y subrayen esos verbos
Porque hacer la voluntad de Dios, poner en orden nuestra vida, implica acción y un cambio. Suban, corten, reedifiquen. Implica levantarme de mi silla, un esfuerzo, una organización, una inversión. Muchas veces, una vez estuve entrevistando a un grupo, una junta directiva, y les pregunté cómo ellos animaban a la generosidad. Y dice uno, bueno, sinceramente, cuando no queremos apoyar, decimos, voy a orar por ti. Y eso quiere decir que no vamos a hacer nada. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de no tener esta falsa cristianismo en donde decimos, voy a orar que Dios te provea, voy a orar, etcétera, etcétera. Y todo lo queremos arreglar con voy a orar. Aquí se levantaron, cortaron madera, se pusieron en acción. Y necesitamos, hermanos, despertar y que estos pasajes nos ayuden a ver que no está mal, no tengo nada en contra de la oración, pero si la oración va a ser mi excusa para no hacer el trabajo, Dios va a decir qué está pasando, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos muy prácticos de cómo entendieron el mensaje de Dios y cómo Dios nos está llamando también en el 2023. ¿Dónde tienes tus prioridades? No creas que te va a rendir el dinero. Dios está diciendo, pon en orden tu vida. Ahora, vamos a otro pasaje en Esdras. Vamos a regresar a Esdras y vamos a ver, nuevamente vamos a regresar voy a regresar al mapita que les mostré, porque Esdras va a hacer este recorrido desde Babilonia a Jerusalén. Esdras 8:24 al 34. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Esdras 8:24 al 34. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hermano Alex, tiene su micrófono silenciado. Esdras, Esdras, ¿cuánto, pastora? Perdón. Esdras 8:24 al 34. Amén. ya, ya. 8:24. Esdras 8:24, hermana. Disculpe que la laptop me está el S del táctil. Ah, ok. Sí lo escuchamos, hermano Alex. Ya, aquí lo tenemos. Ya. Esdras 8:24 dice, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asaías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije,
Vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta el 34. Ya, ok. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremoc, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finex, y con ellos Josabá, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Bigdi, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Interesante. Muchas gracias. Este es un pasaje excelente, por excelencia, que nos habla sobre una administración transparente, pero también me gusta cómo Esdras, el cuidado con el que los va a escoger, el cuidado con el cual los va a preparar para esta misión que van a emprender de 4 meses. Y les dice, los aparté y les dije, ustedes están consagrados, pero también están consagrados esto que ustedes están llevando. Vigílenlo y guárdenlo hasta que lleguen allá. Entonces, en estos pocos pasajes ya podemos extraer algunos principios que vamos a aplicar en nuestra iglesia, en nuestros ministerios. Primero, se identifica a las personas que van a ser guardianes de estos bienes. Los aparté y les dije, ustedes están consagrados. Cuando nosotros escogemos a la comitiva de la tesorería, de la administración, ¿cómo hacemos para realzar el trabajo sagrado que van a tener para administrar los bienes? ¿Quiénes están escuchando? ¿Frente a quiénes se hacen? ¿Quiénes son los testigos? ¿Qué tipo de asamblea se hace para decir, hermanos, ustedes son los indicados, tienen las aptitudes para manejar estos recursos, ustedes están consagrados? Y no termina ahí. Y también está consagrado esto que ustedes van a llevar. Y entonces nos queda muy claro que Esdras quiere enfatizar que están contando los recursos antes del viaje. Les pesé y fue tanto, ¿verdad? Imagínense ustedes al grupo de personas. Dice, pesé pues en manos de ellos, y ahí está la cantidad. 29, vigilad y guardadlos. ¿Cómo sería vigilar y guardar los recursos sagrados de Dios en el 2023? Cuando hacemos este estudio presencial, hacemos dinámicas. ¿Qué tipo de chequeos tenemos que hacer para que se vigile? ¿Qué tipo de amenazas vamos a tener? ¿Qué tipo de peligros podrían surgir en este proceso de la administración? Entonces, subrayen ahí el 29, 8:29. Vigilen y guarden. ¿Quiénes están al frente de un ministerio, al frente de una iglesia? ¿Quiénes están administrando?
Vigilen y guarden, porque va a haber peligros, va a haber peligros, va a haber amenazas. Vigilen y guarden. Y entonces comenzaron su viaje. Dice, recibieron en el 30, los sacerdotes y los levitas recibieron el peso y empezaron su viaje de Babilonia a Jerusalén. Cuando llegan, miren todo el cuidado y la solemnidad con el que nos está detallando. Llegamos y descansamos 3 días, pero seguíamos vigilando y seguíamos guardando porque teníamos que dar cuentas. Al cuarto día, ya que estaban descansados, fue pesada la plata, el oro y los utensilios. Y miren a todas las personas que van a estar contando y rectificando y se nos dan los nombres. Sí o no es importante en la Biblia quienes cuentan y quienes rectifican. Aquí los tenemos por nombre. ¿Y cuántas veces el que quiere hacer su trabajo de administración y de cuidar no se le toma en cuenta, más bien se le menosprecia? Mi esposo es administrador. Cuando él ha llegado a ministerios, una de las primeras cosas que ha hecho es ordenar las finanzas. Y ha dicho, por ejemplo, bueno, tenemos tanto, cada quien va a tener un presupuesto y va a tener tanto. No se pueden comprar las cosas si no está presupuestado. Y empieza así con un reglamento. Pues créanme que no se vuelve la persona favorita. A veces hasta se enojan por tener con él por tener estos controles. Pero gracias a eso, los ministerios han salido de deuda, han tenido su presupuesto. ¿Por qué? Porque hay un orden. Pero muchas veces llevar un orden quiere decir que no vas a ser el famoso, no vas a ser el popular. Pero Dios está llamando a personas como Esdras, que sean como los Esdras, quienes están asegurándose de que hay meremots, ¿cómo se llaman? A ver, de que hay eh, meremot, que hay Eleazares, que hay Josabad, que hay Noadías, quienes están pesando, dice 34. Por cuenta y por peso se entregó todo. Eran levitas. No dijeron, no, esto es de nosotros, no. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Este capítulo o esta historia, para los que estén trabajando su postura, nos da una riqueza impresionante de la importancia que tiene la administración y la transparencia, del cuidado, de los controles, de las personas, de todo este orden. Así es que esta es otra fuente para sus posturas teológicas, pero lo más importante es cómo vamos a llevar esto a nuestra iglesia, a nuestros ministerios, ¿verdad? Quien no quiera rendir cuentas, le vamos a invitar a que lea Esdras 8, 24 a 34, porque aquí nadie somos dueños de nada, todo es de Dios. Bien, vamos a ir cerrando ya con esta historia. Solamente quería avanzar unas filminas y vamos a leer. Cuando Dios no quiere mi ofrenda, Malaquías 1, 1 al 10. Dios se cansa cuando nuestro corazón no está en el lugar correcto, y en Malaquías 1:10, que estoy tratando de mover, es que no, a veces no puedo leer acá porque me cierra. ¿Alguien lo puede leer? Malaquías 1:10 está en Sí, la pantalla. Malaquías 1:10. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo,
No tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. porque su corazón estaba lejos de Dios. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Wow. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. No me ¿No más? traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios aquí está diciendo, ya me están cansando sus cultos, me están cansando sus ofrendas. ¿Por qué? Porque sus corazones están lejos de mí. Y son llamados de atención que Dios nos está dando. Dios quiere que tengamos a Dios en el centro. Se termina de construir el templo en Esdras 6:13 al 22. Vamos rápidamente, ya con esto terminamos y vamos a escuchar qué preguntas hay. Hechos, Esdras 6:13 al 22. Dice, ¿Doy lectura? em, Leo. sí, por favor. Ya. 6:13 al 22. Entonces, Tanaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto de cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Amén. ¿Cómo es el ambiente espiritual de la historia? Podemos distinguir. Hay respeto, hay santidad, hay orden, hay diligencia, hay regocijo. Están cumpliendo la voluntad de Dios. Dios vuelve a estar en el centro y me gusta cómo termina. Y celebraron con regocijo en el 22. Dice, y había vuelto el corazón del rey Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. Cuando nos ponemos diligentes a hacer la voluntad de Dios,
Dios fortalece nuestras manos. Dios fortalece nuestros esfuerzos. Servir a Dios, avanzar el reino de Dios implica un trabajo, implica un esfuerzo, una diligencia. Y Dios sigue buscando a personas como Esdras, como los levitas, como Zorobabel, como Josué, el sumo sacerdote, quienes fueron diligentes, fueron esforzados. Y no pensemos que, como muchas veces pensamos, no, es que cuando sea rico voy a dar. Aquí todos dieron lo que tenían e hicieron un esfuerzo, pero Dios estaba en el centro y Dios fortaleció, dice, la obra de sus manos. Así es que mucho ánimo en seguir estimulando la generosidad para las cosas de Dios, sin avaricia en nuestro corazón, con pureza como la tuvo Esdras, como la tuvo el rey Ciro, con pureza de corazón. Y vamos a ver cómo Dios va a bendecir la obra de nuestras manos cuando hayamos purificado nuestros corazones, porque sé que Dios nos ha dado los recursos, solamente que hay que poner en orden nuestra vida y activarnos para las cosas de Dios. Y en eso va a surgir un gozo, va a surgir un avivamiento. Dios va a fortalecer la obra de nuestras manos. Así es que mucho ánimo en donde quiera que ustedes estén enseñando, influyendo para traer un despertamiento a nuestra iglesia de América Latina. Siempre les decimos que dejen las preguntas en el chat, tal vez para poderlas hacer llegar en un futuro a la misionera para que puedan ser resueltas. Pero por el momento, en esta sesión, ya culminamos con ese tiempo. No se preocupen, estamos siempre a su disposición. Siempre recuerden que estamos para servirlos, así que si tienen alguna dificultad en Classroom o tal vez no han podido ingresar a alguna sesión, tenemos también las clases grabadas. Y también tenemos la herramienta de Classroom para que también puedan ver el syllabus, la presentación de los trabajos, y también por WhatsApp les estamos enviando los documentos que nos envía la misionera para que ustedes puedan hacer esa propuesta, ¿no? O esa presentación de sus argumentos. Bien, sin más, quisiera que me puedan acompañar con esta oración para poder terminar este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí en esta sesión porque pudimos, Señor, nosotros disponer de este tiempo y que tú seas impartiéndonos a través de la misionera, Señor, sobre este tema tan importante en la iglesia actual, Señor. Y te damos gracias por su día, te agradecemos por los corazones que han sido bendecidos en esta noche y aún por los corazones que van a ser bendecidos mediante las transmisiones y los videos que van a estar a lo largo de esta semana, Señor, y en el tiempo en el que estos puedan ser observados. Y te agradecemos, Padre, por tus bendiciones, por tu misericordia y por tu amor. Y dejamos todo este curso y este tiempo en tus manos y tú sé, Señor, moviendo nuestros corazones. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querida familia de Logos. Y también queremos anunciarle que cada 15 días nosotros tenemos lo que son las oraciones misioneras. Y también la próxima clase nosotros vamos a estar tratando la sesión que es la generosidad y mayordomía en los evangelios, así que no se pierdan, estamos comenzando con la nueva etapa de generosidad y mayordomía en el Nuevo Testamento. Así que cualquier información se les vamos a estar haciendo llegar y muchas gracias por su tiempo. Pueden encender sus micrófonos y sus cámaras para poder despedirse de la misionera.